No sé quién estuvo en mi charla anterior. ¿Alguien de acá estuvo? En alguna de las que di. Yo sí estuve en una. Yo estuve en una que pusiste un ruteo ahí. Que para yo estuve en la que hablaste mal del servidor. Está, la que dicen que hablé mal de Lightning. Les cuento para los que no estuvieron. Agarré y hice una aplicación en React, una aplicación en Angular y una aplicación en Lightning. Las tres eran iguales, exactamente iguales. Mostraban accounts. Una tabla con 4000 accounts. Entonces comparé un poquito las tres aplicaciones y la de Angular y la de React andaban bien y la de Lightning, bueno, teníamos que esperar rato para que cargara. En la aplicación vos podías filtrar las accounts, metía 3 caracteres, ni siquiera se veían los 3 caracteres que metía y ahí estábamos esperando. Entonces quedó la sensación de que yo hablé mal de Lightning y lo maté, como dice Nico, pero no fue mi intención. Así que con esta charla, no sé si lo voy a terminar matando más o rescatando. ¿Está bien? No prometo nada, pero está. Esa es la idea. Y bueno, hablando de pasarse un poco a Lightning Experience, que ya voy a introducir un poco lo que es, lo que me llevó a tener que investigar un poco más, no fue capaz porque era algo que quería, sino porque el cliente con el cual estoy trabajando pidió eso. Pidió que tenía muchos usuarios de Salesforce que estaban dejando de usar la versión Classic y pasaban a la versión de Lightning Experience, y cuando hicieron eso empezaron a ver que algunas cosas pasaban, se empezaban a romper, y bueno, eso me hizo un poco investigar cómo es eso de pasarse a Lightning Experience, y la idea es que compartirlo para evitarle el sufrimiento que yo tuve y otros también. ¿Está bien? Y también la idea de la charla es que podamos, sea una charla realmente, si hay dudas o comentarios, que háganlos. Sí, yo voy a asumir que hay cosas que las sabemos, pero capaz que hay alguien que es nuevo en Salesforce y no sabe lo que es un record type o que es una list view. Preguntamos y capaz que alguien con más experiencia, tipo Anthony, pueda agarrar y contestar, ¿no? Está bien. Bien. Algunas advertencias antes de arrancar. La primera, hay mucho workaround en lo que yo hago y todo esto, sabemos que Lightning es nuevo y todo puede cambiar. Si yo no quiero después, pero Carlos me dijo que esto va a ser así y después, tipo, no funciona nada. ¿Tá? Entonces yo antes de eso, quiero atajarme. Ahí exactamente. Voy a grabar esto. Y tal, decirles que todo puede cambiar. La segunda advertencia. Hay que darle foco Es que también tenés que. Ahí está. Que casi nada va a cambiar. ¿Está bien? Yo sé, hay cosas que van a ser muy turbias y estoy seguro que van a pasar años y van a seguir así. Porque yo he mirado un poco en Salesforce cuál es el plan que tienen a futuro, el roadmap, y hay cosas que no las van a cambiar. Incluso las actualizaron y arreglate como puedas. Así que puede parecer un poco un contrasentido, pero la mayoría no va a cambiar. Y la tercera es que no esperen ver buenas prácticas. Iba a decirles que ahora no se puede escribir a nadie, que si hay algún purista del código, que no es la charla para él, sí, esto es un poco de programación inmoral, porque van a haber cosas muy chanchas, de verdad. Y bueno, está. Lo importante es que funcione. Así que si encuentran... ¿Eh? Ya está feliz. Sí, yo está feliz. Si ven que hay algo que se puede mejorar o algo, es la idea, ¿no? ¿Está bien? Y quería empezar un poco hablando de qué es Lightning Components y Lightning Experience. ¿Por qué? Porque muchos confunden una cosa con la otra. ¿Alguien se anima a explicar un poquito cuál sería la diferencia entre Lightning Component y Lightning Experience? Lightning Experience es la interfaz, digamos. Bien, esa es la interfaz. ¿Eh? Bien, esa es la nueva interfaz que... ¿Y Lightning Component? Es lo que desarrollas, un componente hecho online, ¿verdad? Un botón, una página, un flow, wizard, framework aparte. Exacto, es un framework. Incluso el Lightning Component van a ver que se pueden usar tanto en Lightning Experience como en Classic, incluso fuera de Salesforce. Si a alguien se le antoja hacer Lightning Component y usarlo en productos fuera de Salesforce, podría hacerlo también. Como decíamos yo, no creo que haya una persona sensata que haría eso. Pero es posible, podés usar Lightning Component fuera de Salesforce. ¿Y la experiencia está hecho de componentes de Lightning? Exacto. Y el Experience, si bien se pueden usar Visual Forward Page, como que los Lightning Components son como reyes ahí. Tienen ventajas que una Visual Forward Page no tiene. ¿Está? Entonces, viendo un poquito cómo me cambio de Lightning Classic a Experience, lo lado de acá. Venimos acá, sí, Lightning Experience. Y está, ahí se cambia el Lightning Experience. Ya así se pasan a Lightning Experience, con esto podríamos terminar la charla. Pero la razón es que cuando haces este paso, que si bien
todo parece estar igual, ¿no? Sigue estando el contact ahí, el account, people y todas las demás cosas de Salesforce. Hay algunas cosas que no están tan igual y eso es lo que vamos a tratar de ver un poco más. ¿La licencia de usuario es la misma? Que... ¿Cómo? ¿La licencia de usuario? ¿La licencia de usuario? Sí, yo creo que sí, que es la misma. O sea, puedes la misma licencia en los dos casos. Ahora, viendo un poquito más la diferencia entre Lightning Component y las Visa for Page, para que veamos qué ventajas tienen, yo voy a tratar de editar un detail y un contacto. ¿Está bien? Capaz que en Salesforce agarraríamos y editaríamos el layout y empezaríamos a agregar botones y, yo que sé, agregar una related list, cosas de eso. Acá no. Acá lo que tenemos es el edit page. Que acá jugamos un poco con los componentes, lo podemos arrastrar y armar el detail como nosotros queremos. Ahora, vamos a ver que una cosa que se puede hacer es usar Visa for Page. Es decir, yo tengo mi aplicación que la hice en el, no sé, en el 2010, toda base de Visa for Page, quiero seguir usando la Lightning Experience. ¿Cómo hago? Vengo acá, creo el componente de Visa for Page, voy a crear uno, lo arrastro, vamos a ponerlo ahí, y elijo mi Visa for Page. ¿Está bien? Entonces cambio, que se va a poner esta, y ahí vieron que cambió la page. Ahora, hay dos cosas que tiene esto que no está tan bueno, hacerlo usando Visa for Page. La primera, si ven, me agregó un margen acá. ¿Ven el margen ese? Eso te lo agrega a todas las Visa for Page. Entonces cuando vos vas a verla ya salvada, te das cuenta que hay algo diferente. Todo está tipo blanco y de repente te aparecen esos márgenes ahí. La cosa es que esos márgenes no está tan fácil de sacar. Y si alguien sabe cómo sacarlo, hay una pregunta que yo hice en Stack Overflow y nadie me ha contestado hasta ahora. Y dicen como no, tiene que estar eso. ¿Por qué? Porque los componentes de Lightning tienen unos ID. La idea es que no violes de modificar. Cuando modificas tu componente, modifiques otro. Entonces, no está tan fácil sacar ese margen que te agrega, ese border, mejor dicho. Eso es una desventaja que tiene. La otra desventaja que tiene las Visa for Page es que las controladoras que puedes usar, o sea, las pages que puedes usar, tienen que tener la misma controladora del record que estás editando. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy editando el detail de un contacto, la page tiene que tener como controladora contact. ¿Está bien? ¿No puedes tener una extensión? Podés hacerlo con extensiones, eso sí. Eso es igual que en clase. Eso es igual que en clase, está bien. Sin embargo, los Lightning Component no les importa. O sea, vos hiciste uno con una controladora de account, ponele, y lo tirás ahí y te va a andar. ¿Está bien? Eso es una desventaja. Después, la otra es que no podés editar muchos parámetros. Si se fijan, tiro la page, le cambio el nombre de la page que elijo y ya está. Sin embargo, si ven un componente de Lightning que voy a tratar de usar, ¿lo ven? Yo tengo hay un mapeo entre mis variables y las variables que yo uso en el componente de Lightning. Entonces yo, por ejemplo, no sé, no quiero ver más este botón. ¿Vieron que se empezaron a ir algunos botones? Eso es porque yo puedo poner ciertos parámetros para que sea fácil para editar el usuario. Entonces es mucho más customizable el Lightning Component que seguir usando una Visa for Page. ¿Está? Entonces, esa es una de las ventajas que tiene un Lightning Component contra una Visa for Page. Ahora, tiene otras pequeñas ventajas. Que por ejemplo, si sos algo acá, hay unas cosas que son exclusivas de Lightning Experience. Por ejemplo, la Global Actions. No sé si alguien creó ya alguna. ¿No? Si ven, ese dropdown que aparece, uno lo puede ver desde cualquier lugar de la aplicación. Yo me muevo a Contact, me muevo a Account, una Visa for Page Custom, siempre voy a ver ese dropdown. Entonces esas acciones, como dice el nombre, están globales. ¿Qué puedo usar ahí? Adivinen. Componentes de Lightning. Por ahora no puedo usar una Visa for Page ahí. Entonces, otra ventaja que tiene el componente de Lightning sobre la page es que puedes usarlo desde ahí, desde la Global Action. ¿Puedes hacer un componente y meterlo ahí sobre adentro? Vamos a ver eso, vamos a ver cómo ¿Esa hacerlo. Global Action no se puede usar desde el chatter? ¿Clásico? No, eso no sé.
No sé si puedes No, contar. estos son diferentes actions. Son, las charter action Chatter. son similares, pero no son parte de la global. Esa que la que yo hacer en clásico, la chiquita esa que saco yo, la marrochita. Action links. Ah, ¿viste en el clásico tenés la marrochita al costado? Es eso. Vos creás un contacto ahí de la nada. De onda. Ah, vos sí el de la barra que te parece. Claro, ese Sí, es más que nada para eso. un chatter. Bien, ahora, hay unas cosas que tengan para tener en cuenta cuando hagan esto. Todas las acciones por ahora que se ejecutan no pueden ser redirecciones. Quizás dice, cliqueo ahí y me redirecciona a la página de otro lado. No, lo que hace es, te abre esa window por ahí. ¿Está? Algunas cosas que tiene de malo esta window, por ahora. Por ejemplo, imaginen que yo acá tengo un componente que manda correos. Dicen, mandás el correo, apretás Send, hace que esto se cierre. No tenés forma de cerrarlo programáticamente. O sea, la única forma de que lo cierre es que venga el usuario y lo cierre. Lo mismo para maximizar, lo mismo para minimizar. Otra cosa que tiene esta ventana, yo puedo cambiar el alto, pero no puedo cambiar el ancho. ¿Está? O sea que si está muy ancha la aplicación o algo, olvídense. A lo mucho pueden hacer esto. Y si eso les da, La dejó del mismo tamaño. La dejó del mismo tamaño, pero está. En vez de ser una side, A ver si tengo otro ejemplo. Vieron que acá está todo apretado. Ay, qué feo que se ven las fotos, ¿no? ¿Está? Sí, no, lo sigo. Bien, o sea, no está muy bueno. Otra opción que tenés. Hay algo muy parecido a la Global Action que se llama Utility Bar. No sé si alguien vio ya la Utility Bar. Vamos a crear una, así vemos más o menos cómo es. Si me acuerdo cómo era, ¿no? Creo que sí. Bien, yo creo que estoy en esta app. Tienen acá Utility Bar. Y otra vez, ¿qué pueden agregar como ítem de esta Utility Bar? Componente de line. Entonces yo voy a tratar de agregar... a ver. Ojo, pueden usar el componente que mete Visual for Page adentro también. Capaz que este no es el mejor componente para usar, pero... ¿Esos componentes los creaste vos? Ya estaban. Esto lo creé yo. Sí, siempre yo. Pero estos son los custom, ¿no? Vamos a usar este custom. Entonces ahí te vas agregando componentes, le vas poniendo atributos, yo qué sé, este le voy a poner test, como label, podés elegir el icono, y este sí podés jugar un poco con el width y el alto también. O sea, a diferencia del otro que te lo deja así, este podés jugar un poco más. Bien, esto quedó salvado, y si más o menos todo sale bien. Bien, apareció. ¿La ven? Esta barrita que está acá. Claro, sí. Entonces ahí se abre no tengo feed acá. Lo mismo que en el otro caso, ¿no? No intenten cerrarlo de forma programática, ¿no? O sea, y ni siquiera se cierran esto, se minimiza. Pero por lo menos podés jugar con el width. Me cambio de page y esa barra sigue. O sea, está por todos lados. Sí, eso siempre que estés en Sales, porque puede... Siempre que esté en esa aplicación que yo la agregué, ¿no? Yo la agrego a otra aplicación, esa barra va a estar ahí. Y no podés, a nivel global, no podés para todas las aplicaciones, no podés, tenés que ir una a una y agregarla. Sí, tendrías que agregarla. Incluso la aplicación tiene que ser del tipo que es aplicación para Line. Viste que yo tenía como 10 apps ahí, solo habían 2 o 3 que eran para Line. O sea, si no, las de Classic no te dan. Bien, esto es como un poco para que vean algunas ventajas que tiene un Lightning Component sobre una Visual for Page. Creo que terminamos por ahí. Pero también hay otras cosas que empiezan a pasar cuando uno trata de pasarse de Classic a Experience, ¿no? Entonces son algunos de los problemas que pasan cuando te pasas de Classic a Experience.
El primero es que todos los botones JavaScript, ¿sí?, del tipo onClick que hayan creados en Classic, cuando van a Lightning no lo van a ver, desaparece. Y eso es un penal, ¿sí? Y si se fijan en la documentación de Salesforce, ellos dicen que no van a dar soporte, o sea, olvídense de esos botones. ¿Está bien? Entonces, para mí fue un trabajo analizar botón a botón qué era lo que hacía, para decir, bueno, ¿y ahora con qué lo reemplazo? Porque son muy poquitos los botones que funcionan. Funcionan uno que te abre un componente de Lightning, el de que te genera una URL. Listo. O sea, lo apunto para un lado o abro un componente de Lightning. Más nada. No traten de hacerlo. Para que lo vean. Ven todos estos botones que tengo acá, ¿no? Esos son botones de tipo JavaScript. Tengo JCar, AddSkill, AddList. Ahora veo el mismo contacto, el contacto en Lightning Experience, y los botones desaparecieron. ¿Tá? Quedaban algunos, pero el AddList, ¿se acuerdan? Que estaba ahí, desapareció. ¿Qué tuve que hacer yo para solucionar el problema? Bueno, en este caso hay que evaluarlo, si no hay una solución para todos. Tienen que ver qué es lo que hace el botón, si realmente vale la pena tener ese botón. Yo lo que hice en este caso, como eran un montón de botones, hice lo siguiente. Creé un componente de Lightning que ejecutara la misma lógica. O sea, si había el skill, lo que hacía era creaba un record X, y después te abría un pop-up y le pasaba un ID. Yo ahora con Lightning hago lo mismo. Hice en la controladora que hice para ese componente, creo ese mismo record y te lo paso. Entonces está, ahí fui mirando la lógica de cada botón y tratando de solucionarlo con esta barra que hice de botones de Lightning. Y ahora la tiras ahí la barra y te aparecen esos botones. Pero en este caso se prestaba porque eran muchos botones. Lo capaz que es un botón y un botón ahí queda medio perdido solo como en el layout, no sé. Entonces por eso le digo, van a tener que ver cada botón, qué es lo que hace, con cuál lo van a reemplazar. Yo después le voy a compartir un artículo que más o menos te tira algunos piques de, bueno, cuál podría ser la mejor opción para reemplazar. Pero ténganlo presente, la próxima vez que crean un botón de tipo JavaScript. Pero eso no es record de Salesforce. Si vos haces una Visual Force page, ponele, y lo metes adentro de un componente, también tipo afectaría. Sí, perdón, si yo hago una vez... Claro, porque esos botones eran de botones ahí de un record de Salesforce del tipo... Claro, sí. Pero si vos lo haces una Visual Force page, que sé, con un HTML, por ejemplo, normal también. Ah, vos decís que el otro lado adentro de la Visual claro, Page. Un componente con la Visual Force adentro y que esa Visual Force tenga HTML con... Pues sí, un elemento incluido en JavaScript. Sí, no, eso te funciona. Eso sí. Yo digo los que son del Salesforce. O sea, lo que puedas meter en la page te va a seguir andando. Si no, ahí se es peor todavía, ¿no? Puedes decirlo. Bien. Este mismo problema pasa con algo que es mucho más grave. ¿Seguro? Que es con los que son del tipo list. O sea, cuando tengan una list view, vamos a pasar a Classic para verlo de nuevo. Y créanme que este es el más difícil de todos los... El que más me costó buscar para encontrarme que no tenía solución. Si veo este... No puede ser. Bien, yo acá puedo ver todos mis contactos. ¿Tá? Y una de las cosas buenas que tiene la list view en Classic y que el cliente usaba mucho es, bueno, yo quiero ejecutar una acción para un contacto. La quiero ejecutar para muchos al mismo tiempo. ¿Qué es lo que hago? Vengo acá, ¿no? Justo no tengo ningún botón ahora, pero lo selecciono, aprieto el botón acá y esa acción se ejecuta para todos. ¿Está bien? Creo que mejor lo voy en otro objeto acá. Bien, ahí ya está un poco de parte de la solución que hice. Entonces, cuando iba a Classic, todos esos botones se perdían.
¿Por qué? Porque las list views en Classic son de este tipo. Ahora agregaron que vos podés cliquear al lado de los contactos. No entiendo para qué, porque cuando agregás un botón, sea de cualquier tipo, hasta el momento, no lo vas a ver acá. O sea, no sé para qué quieren todos. Capaz que se pueden borrar o... Sí, capaz que se pueden borrar muchos juntos, no sé. Pero no tiene mucha opción. Entonces, si yo lo quiero mover de un tipo a otro, no puedo. Esto era muy importante para el cliente porque, bueno, lo usaban mucho. Entonces, ¿cómo solucioné esto? La forma más chancha posible. Después que probé todas las maneras, creé una Visual for Page y usé un componente que hay en Salesforce, en Classic, que hace lo mismo que una list view. Es un componente que vos lo agregás, le decís qué objeto, y al loco te hace lo mismo que la list view. Es un componente de Classic. Ese lo usé en una Visual for Page. Y esa Visual for Page hice un override de la tab, entonces ahora cada vez que apretás la tab, en vez de ir a esta estándar, va a mi page. Y cuando van en mi page, lo que hice es le pisé toditos los estilos al componente para que parezca que es Line. Lo muestro. Obviamente que se podía haber hecho capaz que mejor el diseño, pero si ven esto, esta es mi página. O sea, como que parece un poquito como que es Line, ¿sí? Como que puede pasar, ¿tá? Y los botones están. ¿Tá? Esa es la forma en que lo soné. Muy chancho, como les digo. Pero no hay otro. Probé y probé y no había otro. Bien. Este es el mismo problema, para no aburrir con eso, aparece también en las Related List. Related List que le agregan botones, cuando van a Classic, a Experience, no los van a ver los botones. ¿Cuál fue mi solución? Otra vez, pisarle los estilos a la página de las Related List, y ahí quedó como que seguía funcionando. ¿Tá? Es Classic disfrazado de Line. Otro tipo de problema que me parece que es imperdonable para Salesforce. Yo quisiera hablar con el que hizo ese y preguntarle ¿cómo no lo pensó? El botón de New. En Classic, vos querés crear un contacto, vas a la list view, New contacto, llenás los campos, guardás. ¿Qué pasa cuando vos tenés un record type? O sea, que podés tener, yo que sé, un contacto de un tipo candidate, ponele, y un contacto que sea empleado, por ejemplo, ¿no? Vos en Classic primero elegís el record type y después te sale todo el panel con los campos. Bueno, en Lightning no hay chance de elegir el record type. Si tenés más de un record type, probate. O sea, se lo va a crear porque está por defecto. O sea, no hay chance. De una, así, plata. Eso es tremendo. Incluso, depende de dónde accedes. Ahora, como que yo vi que para las TAS, esta semana, para las TAS te sale, te aparece el coso, vos elegís, pero después la crean como se le antojó la gana igual. Bueno, querés todo de una. Claro, Carlos, vos también qué querés. Van de a poco, empezaba por la UI. Había un problema peor, que si vos accedés como un enlace, vos podés hacer new con un enlace, en ese caso ni siquiera te dejaba crear uno, te tiraba un error en rojo que decía, usted tiene que seleccionar el record type primero. ¿Y dónde lo creo? O sea, ¿dónde lo selecciono? Entonces, ahí tuve otro problema. ¿Qué dije? Bueno, yo sabía que había un componente de Lightning que usamos con Nick una vez, que vos les podías decir el record type que querías crear. Así que me hago una página donde agarro los record type, le digo vos cuál querés, después que crea el coso, lo llevo a mi componente de Lightning y creamos el record. Empecé a hacer esa Visual Page y me di cuenta que esos componentes de crear nuevo y editar un contacto y todo eso, en Visual for Page no andan. Los componentes de Lightning, o sea, esos que ya están hechos por Salesforce, solo andan mismo en Lightning. Ustedes para poder usar un componente de Lightning en una Visual for Page, tienen que poner arriba un cosa que dice Lightning Out. ¿Sí? O sea, si no usan ese Lightning Out, no pueden usar componentes de Lightning en Visual for Page. Bueno, cuando está el Lightning Out, todos los componentes estándar del Salesforce de Lightning no funcionan. Así que, o sea, otra vez atado de mano, ya mi solución no funcionaba. Entonces, ¿qué dije? Bueno, voy a hacer algo. No me funciona en Visual for Page, voy a hacer un componente de Lightning. Hago un componente de Lightning que elija el record type, selecciona el record type y después sí le digo para crear el record, pasándole el record type que el loco eligió. Hice eso, hice el componente de Lightning, andaba precioso el componente, elegías todo, y me encontré con otro problema. Digo, ¿y ahora cómo llamo a ese componente de Lightning?
¿Cómo lo llamo? ¿No? Porque estoy en un botón y quiero que mi botón llame a mi componente de Lightning. No hay una forma estándar de hacerlo. Pero, o sea, estaba sufriendo por todos lados, ¿no? Me estaban arrinconando. Entonces, ya voy a mostrarles un poco después, va a ser como lo último, les voy a mostrar cómo lo solucioné eso. Y bueno, lo que solucioné fue encontrar una forma de llamar a la fuerza al componente de Lightning. Y ahí sí, pude elegir el record, elijo el record y después funciona. Entonces, antes de eso quiero hablar un poquito de redirecciones, ¿sí? Que es un tema entre Visual for Page y componente Lightning. ¿Cómo hace una redirección entre una Visual for Page a otra Visual for Page? Page reference. Page preference. Bien, Page reference o un anchor ahí, como haces con cualquier otra página. Esto le pones la que vaya a esta otra y se acabó. Este es el más fácil de todos, ¿no? Buenísimo. Ahora, ¿cómo haces de un Lightning Component a una Visual for Page? Un link. Un link. El link te sigue funcionando acá. Te sigue funcionando. Si lo querés hacer un poco más prolijo, Lightning tiene ahí un método que se llama GoToURL. Le decís, le seteás ahí la URL y te navega para eso. Fácil. ¿Eh? Ese código va a ir a una página. ¿No? Sí. ¿Cómo? Claro, sí. Sí, todo ese código para ir a una página. Ahí estaba haciendo un objeto, ¿no hay uno que es que te va el objeto, ya? ¿Para este? Volé para atrás. Ah, ¿para el de atrás? Sí, GoToURL es para abrir el URL, pero hay uno creo que es para ir al objeto. Puede ser, si hay más eventos de En Go. vez de URL le pasas el record. Sí. Con tu record le pasas la ID y te va al... Exacto. Pero la del link sigue funcionando también, ¿eh? Pero está, esto es para que quede más prolijo. Ahora, ¿cómo haces de Lightning Component a Lightning Component? Bueno, mi teoría en esto es que no necesitarías nunca hacer eso, porque la idea es que los componentes de Lightning son dinámicos. Vos lo que podés hacer, Lightning tiene un método que vos creás tu componente. Entonces yo necesito este otro, lo creo, ¿no? Lightning te permite crear un componente dinámicamente. Entonces, yo no he tenido que hacer esto nunca, de ir a un componente de Lightning a otro componente de Lightning. Pero, si llegara a darse el caso, la solución que voy a plantear para el otro también sirve para este. ¿Está? Y este es el problema que yo enfrenté. ¿Cómo ir desde una Visual for Page o un botón a un Lightning Component? Yo dije, esto tiene que ser posible. Agarré, miré la documentación oficial, nada. Digo, ¿cómo lo puede ser que no puedas ir de una Visual for Page o un botón al componente Lightning? Solo no lo podés llamar. Si no lo arrastrás en algún layer o algo, no lo podés llamar. Entonces, googleando un poco, encontré un tipo que se dio cuenta que lo que hacía Salesforce, cuando vos abrís un Lightning Component, es todo un código ahí indescifrable. ¿Qué es lo que hacen? Los tipos se encodean. Entonces, la forma es, bueno, hacés como que definís un componente, ¿no? Componente, bueno, yo quiero que llames a este componente, crear record custom, que es el que yo hice para elegir los record type. ¿Qué atributos? Bueno, yo quiero que me digas qué objeto es el que voy a crear. Label. Después que creo este objeto, lo encodeo y lo redirecciono así. Entonces queda una URL que es indescifrable para cualquiera, pero que funciona. Y con eso pude navegar desde un botón a... Eso no es oficial, ¿no? No, esto no es oficial. Si mañana Salesforce te lo cambia porque se le ocurre, vos jodete. Por supuesto. Sí, es lo primero que yo les dije, ¿no? O sea, Vos el oficial te pegan un tiro, boludo, si se te cambia el oficial. Está, pero por lo menos te dicen, vos, esto cambió. Esto es un generador de trabajo. Te cambian el oficial y te hacen un yo yo les dije que estas cosas no eran... O sea, son chanchas, pero es lo que funciona. Está. Lo primero que funcione. Pues, bien, y les muestro cómo funciona entonces. A ver, no sé si es el botón de clásico. A ver si es el clásico. No, ese es el... Sí, este es el clásico. Claro, el clásico. Te Y llega hago acá. A ver si funciona esto. Otro lo que no hace. Bien, me dicen que no elegí el record el record type y lo había elegido antes. O sea, Sí. bien. Pero vos querés todo también. Yo quiero todo, ¿no?
Entonces, voy a reemplazar ese botón estándar por el mío, a ver si funciona. Sí, acá puedo... Bien, voy a sacar el estándar y voy a agregar el mío. Este tuyo es el que hace que Perdón, no Carlos, ¿qué dice. agregaste tuyo? El botón. Mi botón, que es un botón del tipo JavaScript en este caso, porque la página es la de Classic disfrazada. Entonces puedo usar botones on click. Y mi botón on click lo que hace es esa lógica que les mostré antes. Creo el anticoso, lo encodeo y está. Entonces ahora... Bien, este debería ser mi botón. Espero que funcione porque hace tiempo que no lo pruebo. Bien, por lo menos redireccionó a mi componente de Lightning. Esto es un componente de Lightning que yo hice. Ven la URL arriba, ¿no? Esa es la que se generó. Por lo menos ese paso sigue andando. Ahora, yo acá le elijo el record type. Y digamos que ahora me lo guardo. Y ahí arriba ya apenas son recortados. Y ahora sí, lo guardo. Entonces, por ahora es la solución que le di, es bueno, use mi componente custom, yo le hice para que lo pases de cualquier objeto y el loco sabe cómo elegirlo, recortar y todo eso, pero está. Es la solución que le encontré y para mí es lo que, de todos los demás, que no quieran usar botones con clic y eso se la banco, pero que no puedas elegir un record type para crear un record, para mí es imperdonable lo que hicieron ahí en Salesforce. Y está, me gustaría saber quién fue el que dejó pasar eso. Bien. Qué empleado descontento que va a sacar el código. Y lo último que quería explicar, que para mí es lo que tiene, capaz que le puedo sacar más jugo de esta charla, es cómo crear componentes de Lightning usando frameworks o sus propias Visual for Page. Vieron que los componentes de Lightning tenían muchas ventajas, ¿no? Algunas ventajas, que lo podías usar acá, allá, que no te parecía ¿cómo es? El borde y todo eso. Pero imaginemos que yo ya hice todo en una Visual for Page, o yo quiero usar Angular. Yo sé programar en Angular, no tengo ni idea de hacer Lightning Component, no quiero aprenderlo. Bueno, ¿cómo hago para crear componentes de Lightning que usen mis Visual for Page, mis aplicaciones de React y mis aplicaciones de Angular, por ejemplo? ¿Cuál es la solución? Bueno, no es muy nueva, no es muy original, es esto. Un iframe. Con un iframe se arregla todo acá. Usan un iframe y listo. Les muestro antes de mostrarle un poco el código, les muestro un ejemplo. ¿Vieron esto que vimos acá para enviar email? Esto es un Lightning Component, pero en realidad los Lightning Components son 3 líneas. Abro y cierro la llavecita de Lightning Component, iframe, y le apunto a la page que yo tengo hecho, que ya tenemos hecho todo este componente para enviar emails. Todo este componente para enviar emails está todo hecho en Angular. Es una Visual for Page. Pero con mi componente de Lightning está usando un iframe y con eso, listo. Y así he hecho montones de, creo que mis últimos 7 componentes de Lightning son todos iguales. Abro, cierro, iframe y apunto a la Visual for Page. Y así soluciono todo. Funciona en Classic, la Visual for Page, y en Lightning, el componente. Hay varios. Esto es otra aplicación en Angular, otra Visual for Page. Sin embargo, acá parece como que es un Lightning component. Entonces, para que vean el código y me crean que realmente es un iframe, Entonces seguimos haciendo Visual for Page, ¿no? podemos seguir usando Visual for Page. ¿Por qué no? Todo el tiempo. E incluso después les voy a mostrar que
ahí en los blogs de Salesforce, los tipos dicen, bueno, queremos contarles que para las próximas releases vamos a hacer algo que los usuarios nos han pedido constantemente, que es poder hacer aplicaciones de React y Angular dentro de Lightning. ¿Está? Yo miré así, y ahora les voy a mostrar el enlace de la etiqueta que van a crear, y es un iframe. O sea, es un iframe con nombre de otra cosa, pero en realidad es, le pasás la página... ¿Eh? Claro, o sea, es lo mismo, pero está, lo hicieron camuflado. Yo lo puedo hacer eso, hago mi componente de Lightning, le paso un parámetro y por atrás tengo un iframe y nadie se da cuenta. Bien, y esto es mi componente. ¿Está? Ahí ven el iframe y la page. Esta es mi page y estos son parámetros. La forma que encontré de comunicarme un poco con mis page es a través de parámetros. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, ¿vieron eso que tenían, que se llama Power Note? Eso te muestra las notas para el usuario. Entonces, bueno, si lo pones en el record, en el detail de un contacto, vos querés ver solo las notas de ese contacto. Entonces, ¿cómo puedes ver solo las notas de ese contacto? Bueno, con el ID. ¿Y cómo le paso el ID a través de este Lightning? ¿Vieron que ahí dice record ID? Todos los componentes de Lightning tienen un atributo que se le puede pasar, que se llama force has record ID. A todos los que yo le pase, el componente Lightning automáticamente va a agarrar el record ID. ¿Sí? Y lo usás con el parámetro esa base.record ID. Entonces yo a todos mis page les paso ese record ID y después hacer lo que quieran con ese record ID. Y si necesitas algún otro parámetro, te lo encateno ahí y te lo paso. ¿Tá? Y con esto...